Y el día de hoy estaremos hablando de esta reforma política que comienza a impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿en qué consiste esta reforma política? El presidente Andrés Manuel López Obrador ya está adelantando que en esta reforma estarán temas muy controversiales, temas que por supuesto no le estarán gustando para nada a la oposición, y es el tema de la eliminación de los plurinominales. Sí, esos plurinominales que no hacen absolutamente nada, que los mexicanos no votan por ellos, pero que ahí están presentes en el Congreso. No solo de eso estaremos platicando, sino que también estaremos hablando de algunas otras medidas que por supuesto está tomando el presidente Andrés Manuel en torno al Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar. Es bastante interesante esta información que les estaré compartiendo en este video, así que siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. ¿Qué tenemos aquí primeramente, amigos? Miren, vamos a desmenuzar esta información, es bastante amplia, pero bueno, vemos punto por punto esta información porque les digo, es muy reveladora. Primeramente, ¿qué dice? AMLO apura la reforma política, cancelar pluris, poda a recursos de partidos y nuevos candados. Vaya, vámonos con la nota, amigos. Dice aquí, esta semana Andrés Manuel López Obrador le pidió a Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia, que comience con la redacción del proyecto que apunta a concebir una profunda reforma política y electoral. Según pudo conocer la política online, la instrucción presidencial viene acompañada de cierta dosis de urgencia con el mandato de que sea el tema central del próximo periodo legislativo. Y vean, amigos, porque aquí es muy interesante cómo se está dando a conocer esta información, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está tocando temas que no se hacían, no se tocaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que por supuesto también le estarán dando una sacudida al Instituto Nacional Electoral. Miren, vean nada más. La reforma encierra otras dos cuestiones arquitectónicas bajo el eslogan de la austeridad: la quita de recursos a los partidos y el final de la figura de los pluris. Sobre lo primero, fiel a su estilo, el presidente enviará a diversos voceros en los próximos meses a decir que los partidos deberían tener financiamiento 100% privado. Cuando la oposición esté una tesis se dispare y surjan advertencias sobre el rol de grupos de crimen organizado en el sistema de partidos, el presidente terminará en el intermedio que pretende desde ahora un recorte que vaya del 50 al 60%. Ojo, amigos, ojo. Este 2019 el INE asignará a los partidos políticos una suma que ronda los 4.500 millones de pesos. Entonces, amigos, tenemos dos cosas muy importantes. El tema de los recursos que reciben los partidos políticos. ¿Cuántas veces no nos quejamos nosotros los mexicanos? Es que el PRI, es que el PAN, es que el PRD, entre otros partidos, reciben mucho dinero. Ese recurso, por supuesto, viene de nosotros, viene de nuestros impuestos. Y al final de cuentas dice Andrés Manuel, un 50 a 60% que sea este recorte. Ahí lo tienen ustedes. No solo eso, sino el tema también de una vez por todas eliminar a los plurinominales. Ahí está, amigos. Les digo, es bastante interesante cómo está manejándose esta reforma política. Y vean nada más, miren, el punto más delicado de la reforma es que el presidente quiere un cambio profundo en el INE. No se trata tanto del funcionamiento o de lo que cuesta, quiere la salida de su actual conducción, concretamente de Lorenzo Córdoba, a quien identifica plenamente con la oposición y en cierta medida con Carlos Slim. Bueno, ya conocen a Lorenzo Córdoba, quien actualmente encabeza al Instituto Nacional Electoral. Muy cuestionado Lorenzo Córdoba, no le gustó para nada esto que está haciendo Andrés Manuel, esto que está haciendo Morena, impulsar una reforma política. Pero ahí está, amigos, el tema de los plurinominales es uno de los temas más importantes, de los cuales a mí personalmente me parecen. Ya lo había anticipado el presidente Andrés Manuel, yo subí un video aquí en el canal al respecto. Vean nada más la fecha, 29 de enero de 2019. Esta conferencia de prensa estuvo bastante buena. ¿Por qué? Porque se va a conocer el tema del huachicoleo, se van a conocer este tema del aeropuerto en Santa Lucía, muchas otras cuestiones que en aquel momento en enero
se estaban hablando, pero sorpresivamente una reportera le pregunta al respecto sobre el tema de los plurinominales. Esto respondía Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, amigos. Vean nada más cómo Andrés Manuel ya tenía esta visión de eliminar a los plurinominales. Vamos a escuchar este mensaje. Había algunos permisos, compañero, pero también la otra pregunta era sobre si va a presionar para que se acaben los plurinominales en algún momento. Gracias. Pues eso tiene que ser una reforma que haga el mismo Congreso o proponerlo nosotros, pero yo pienso que esas reformas podrían llevarse a cabo a mitad del sexenio, o sea, no ahora. Necesitamos terminar con cuestiones que hay pendientes, por ejemplo, quitar el fuero. La Cámara de Diputados, no sé por qué razón, no ha aprobado el que se quite el fuero. Yo estoy pidiendo que se reforme el artículo 108 para que el presidente en funciones no tenga fuero y pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Nos falta la aprobación. Bueno, amigos, ahí ya se extendió un poco el presidente. En aquel momento él decía: vamos a hacer estas medidas, vamos a eliminar, por supuesto, a los plurinominales, pero que sea a mitad de sexenio. ¿Qué pasó? Pues está cambiando de opinión el presidente. Miren, AMLO considera bajar número de legisladores y eliminar a plurinominales. Vean, amigos, aquí tenemos esta información y dice: el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia declaró que quizá en vez de 500 sean 300 legisladores. Esto se da a conocer cuando él, por supuesto, era candidato, cuando él todavía estaba haciendo su campaña política, pero ahí veíamos la idea del presidente. Ya está cambiando por completo, ya no van a ser estos 300 legisladores. Él ahora está apostando por la cancelación completa de los plurinominales. Vean nada más cuánto nos cuestan esos plurinominales a nosotros los mexicanos. Dice: plurinominales del Congreso cuestan al país 220 millones de pesos, dice el PRI. El PRI da a conocer esta información cuando estuvo Enrique Peña Nieto al mando de nuestro país. Desafortunadamente sí, estuvo el PRI y Enrique Peña Nieto al mando de nosotros los mexicanos y anunciaba esta información: 220 millones de pesos anuales. Nada más para que se den una idea, amigos. Eso es lo que nos cuestan a nosotros los mexicanos pagarles el sueldo a estos plurinominales. Personajes que nadie vota por ellos, personajes que entran como si nada. Nadie se entera cuando entran estos señores, nada más se sientan tranquilamente, toman el asiento, levantan su manita y tan. Es todo lo que hacen, amigos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no se ganan el respaldo popular, que ellos no se ganan su puesto mediante una elección democrática. Entonces ahí lo tienen ustedes. El presidente ya apunta a cancelar a los plurinominales y por supuesto a una renovación dentro del INE, aunque no quiera Lorenzo Córdoba, aunque Lorenzo Córdoba se resista. Ya dice el presidente: vamos a recortar también, por supuesto, el financiamiento. Es mucho dinero lo que están obteniendo los partidos políticos y estamos apostándole a un 50 o 60% de reducción. No le va a gustar para nada estas propuestas a la oposición. El PRI, el PAN, el PRD siempre se han beneficiado de estos plurinominales. Por supuesto van a hacer su escándalo, van a hacer su berrinche. El tema también del financiamiento, no van a querer que le recorten esa cantidad de dinero, pero ahí vemos al final de cuentas cómo el presidente, cómo Morena está impulsando esta nueva reforma política. No es cosa menor, muy buena reforma política. Ustedes tendrán sus propios puntos de vista. A mí personalmente me parece muy acertado el cancelar a los plurinominales. Pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Denle pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben, compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados